Y vamos a iniciar la grabación. Bueno, para la clase de hoy habíamos dicho entonces de que comenzaríamos con la parte de la localización de un relleno sanitario. La localización de un relleno sanitario, entonces, está establecida por el decreto 838 del 2005, ¿cierto? Y también, pues, unas partes del decreto 1784 del 2017. Pero, realmente, es el artículo número 5 del decreto 838 y el artículo número 6 del mismo decreto los que me hablan acerca de una serie de restricciones pues de una serie de restricciones y de qué debo de tener en cuenta para poder localizar ese relleno sanitario. La localización del sitio de disposición final entonces va a depender de un puntaje en el cual entonces vamos a hacerlo por acá, más fácil. Vamos a hacerlo, vamos a tener entonces, por decir algo, esta es el área de un municipio. Y acá va a tener entonces 3, 4 puntos que voy a evaluar, ¿cierto? Y esos puntos que yo voy a evaluar, ¿cierto? Este es el punto A, este es el punto B, el punto C y el punto D. Todos ellos entonces yo los evalúo según pues según la tabla, pues según la tabla no, según lo que está estipulado en el decreto 838 y el que me dé el mayor puntaje sería el sitio en el cual yo podría localizar mi relleno sanitario. ¿Listo? Entonces, por decir algo, entonces yo llego y cojo cada uno de esos puntos A, B, C y D, ¿cierto? Y hago la sumatoria según el artículo 5 del decreto 838, ¿cierto? Del decreto, y por decir algo, pues el valor máximo son 1000 puntos. Entonces, por decir algo, este me dio 654, eso siempre es 650, este me dio 700, este me dio 300 y este me dio, digamos que 600. Entonces, ¿dónde sería el sitio bajo el cual yo lo seleccionaría? El sitio que yo seleccionaría sería entonces el sitio B, que sería este entonces donde emplazaría el relleno sanitario. Pero para eso entonces debo de ir a campo y evaluar cada uno de los diferentes puntos. Entonces, eso en cuanto al artículo número 5. ¿Tienen alguna duda acerca de ese artículo? ¿Qué leyeron? ¿Qué tuvieron en cuenta ahí? ¿Tienen alguna duda o pregunta acerca de eso? Hola. Hola. Pero no hay nada, no hay dudas, profe. Ah, bueno, listo, perfecto. En cuanto al artículo número 6, hay diferentes cosas. El artículo número 6 entonces nos habla acerca de que hay unas restricciones y unas prohibiciones, ¿cierto? Cuando hablamos de restricción es de que pues, lo puede construir, pero lo mejor es no hacerlo. Mientras que la prohibición es de que no se puede hacer, ¿cierto? Entonces, se tienen dentro de ellas diferentes restricciones y prohibiciones que van, que van dentro de cada uno de ellos. Esas restricciones y esas prohibiciones, pues,
también obviamente hay que tenerlas completamente en cuenta, ¿cierto? Hay que tenerlas en cuenta durante todo el tiempo. Hay, por ejemplo, una restricción que para el caso específico nuestro lo vamos a ¿qué? Lo vamos a tener como una prohibición. Y lo vamos a tener como una prohibición para todo lo que tenga que ver con el diseño de lo que estemos realizando. Y esa es la siguiente. Dentro de las restricciones, en el artículo número 6, entonces nos dice esto. Nos dice, vea, va a existir una restricción en la cual el nivel freático es, ¿y qué es para ustedes nivel freático? Es el nivel freático. Hagámoslo así entonces. ¿Qué es nivel freático? Daniela, Jennifer, ¿qué es nivel freático? Profe, la verdad no sé. No sé si de pronto tenga que ver algo con el suelo o algo así, no sé, o el Sí, en nivel el que suelo. pueda alcanzar los residuos en el suelo, no sé. No, pero no con tanto con residuos. Pues Ah, ok. no tiene que ver con la parte de residuos. Sería entonces sí, pues un nivel superior. Tendría que ver entonces el nivel freático es la profundidad al cual podemos encontrar agua, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el artículo número 6 nos dice que para poder hacer el relleno sanitario se tiene una restricción de que el nivel freático debe de estar como mínimo a 5 metros de profundidad. Es decir, que cuando nosotros hagamos una excavación, cuando hagamos nosotros un estudio, el agua no debe de estar, pues el agua subterránea no debe estar a una profundidad inferior a 5 metros. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? O sea, de acá, de la capa del suelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Esa parte no la vamos a tener como una restricción, sino como una prohibición, para que lo tengamos en cuenta para todas las partes de diseño que tengamos. Es decir, para nosotros esto, oye, sí, el nivel freático, si el nivel freático eh, se encuentra a 4 metros, ¿cierto? El nivel freático. Entonces, acá no diseñamos. ¿Listo? No construimos. Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, tiene que ser, ¿a cuánto el nivel freático? El nivel freático tiene que ser superior a los 5 metros. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, es algo que se tiene en cuanto a las restricciones que nosotros acá en la clase la vamos a tener como una prohibición. Por otro lado, tenemos unas áreas potencialmente para también poderlas tener ahí. Tenemos unas áreas, pues, dentro del establecimiento del relleno sanitario, unas áreas potencialmente definidas en el esquema de ordenamiento territorial, en el plan básico o en el POT, o en el plan de ordenamiento territorial. Tenemos unas áreas con riesgo no mitigable y identificación de sitios intervenidos con la actividad de disposición final de residuos sólidos. Algo que también es muy importante es que dentro del esquema de ordenamiento territorial
debe de aparecer el sitio en el cual debe estar establecido el relleno sanitario. Pues, ¿cuál va a ser el sitio establecido y cuáles van a ser los potenciales sitios para ello? Bueno, entonces con esto, pues, como les dije, pues hoy resolvíamos dudas acerca de estos dos. Entonces, partamos y pasemos a los estudios preliminares, ¿cierto? Estos serían los estudios preliminares, son los que se encuentran en el decreto 1784. Entonces, el decreto 1784, a ver, perdón, que esta fotico me quedó aquí como montada. Acá podemos encontrar entonces un relleno sanitario, este es el relleno sanitario del Carmen de Iboral, en el cual encontramos la plataforma en la cual están trabajando y la plataforma que ya fue clausurada. ¿Listo? Entonces, yo llego y lo primero que es lo que hago, basado en el artículo número 5 y el artículo número 6, digo cuáles pueden ser los mejores sitios para la disposición final de residuos sólidos. Después de establecer esos sitios, entonces tengo que hacer una serie de estudios de factibilidad de la zona. Es decir, que no solamente el yo establecer de que que el artículo número 5 y el artículo número 6 me digan que esos son los sitios, también debo de tener en cuenta cuáles serían pues unos estudios de que me digan también otras factibilidades. Entonces, el primero es un estudio topográfico. Ese estudio topográfico me va a servir a mí para decir, pues para poder determinar el área y el volumen, o sea, cómo estaría establecido el área del relleno sanitario, ¿cierto? Del vaso. Y fuera de eso, pues, ¿desde dónde hasta dónde? O sea, ¿cuál sería el área y cuál sería la altura? Porque según esa topografía, entonces yo podría decir cómo puede ser el diseño del relleno sanitario, ¿cierto? O sea, cómo van a ser sus capas, cómo va a ser su forma, de qué forma va a estar establecido cada uno de ellos. Por el otro lado, vamos a tener unos estudios geológicos y geomorfológicos, pues que serían pues los otros estudios que se tienen acerca pues pues en el estudio geológico, como el hidrogeológico y la exploración del subsuelo, pues ahí voy a tener toda la parte del nivel freático, sobre qué rocas que voy a estar emplazado, cuál va a ser la clase de suelo, y sobre todo que la clase de suelo es demasiado importante por lo que habíamos visto anteriormente, pues por lo que habíamos visto la clase pasada. En la clase pasada hablamos acerca de que había que poner un material de cobertura, entonces ese material de cobertura es de gran importancia, es de gran importancia saber con cuál voy a trabajar. Y este estudio geológico me va a decir entonces la clase de suelo con la cual vamos a contar. Por el otro lado vamos a tener la exploración del subsuelo, pues también algo netamente geológico, el estudio hidrogeológico, que es el estudio de las aguas subterráneas, el estudio hidrológico, que es pues todo lo que ustedes vieron en hidrología, o sea, tener el estudio de la cuenca en la cual se encuentra el relleno sanitario. Y tenemos otro que es el geotécnico, ¿cierto? Otro que tenemos que es el geotécnico. Y fuera de eso, perdón, yo vuelvo y paro en el hidrológico, porque en el hidrológico lo que sucede es lo siguiente. En ese estudio hidrológico, pues como uno de los puntos más importantes es lo que tiene que ver con la precipitación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo de la precipitación también va a ser la cantidad ¿de qué? De lixiviados que se me puedan producir, porque los lixiviados van a depender tanto de la precipitación como de la descomposición de los residuos. Entonces, por eso hay que tenerlos muy, pero muy en cuenta cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, para que sepamos también. Tenemos el hidrológico, el geotécnico,
el análisis de estabilidad, miremos, pues, recordemos lo que vimos en la clase pasada acerca del relleno sanitario de Doña Juana, acerca, pues, de que se tengan unas inestabilidades dentro del terreno, y recuerden también que ahí en el artículo número 6 nos hablaban acerca de unas restricciones en cuanto a lo que tiene que ver ¿con qué? De lo que tiene que ver con la parte de, de fallas geológicas. O sea, ¿a cuántos metros puedo construir o no un relleno sanitario según la distancia que se tenga con las fallas geológicas que se puedan presentar en el sitio? Bueno, y la parte también de análisis de riesgo, ¿cierto? De análisis de factores de gestión del riesgo de desastres que se puedan ocasionar en cada uno de los sitios. Entonces, ya con estos, o sea, yo emplazo y ya después, pues emplazo, o sea, localizo el sitio. Luego de que localizo el sitio, entonces digo, lo monto dentro del esquema de ordenamiento territorial. Y luego de poderlos tener, entonces inmediatamente ya arranco los diferentes análisis que se puedan llegar a tener. ¿Listo? Los diferentes análisis que se puedan llegar a tener dentro de cada uno de ellos. Y a partir de ellos, entonces, este estudio topográfico, sobre todo, este estudio topográfico, es el que me va a decir el tipo de relleno con el cual, con el cual voy a estar. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a ver los tipos de relleno que se puedan llegar a tener. ¿Según qué? Según su topografía, según su capacidad y según el decreto 1784. ¿Listo? Entonces, vengan que esta presentación, yo había hecho otra presentacioncita. Aquí les pido disculpas un momentico simplemente, ¿cierto? Entonces, voy a decir por acá. Voy a sacar aquí una nueva diapositiva y vamos a hacer esta partecita. Es que yo no sé qué se me hizo la otra. Vamos a ponerlo así como proceso, no, como jerarquía, así, así. Entonces vamos a sacarlo. Así. Entonces vamos a sacarlo. Vamos a decir que los tipos de relleno van a depender entonces de quién, de la capacidad. ¿Listo? O sea, de la capacidad de residuos sólidos, capacidad y operación. Según su topografía y según su clase, el decreto 1784 del 2017. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a ver las clases de rellenos según estas tres clases, ¿cierto? Según la capacidad y operación y según la topografía. Estos dos que tenemos acá van a ser, pues, salen de un libro que habíamos, pues que les había puesto en la bibliografía y que es un libro muy bueno para que ustedes tengan en cuenta y lo van a buscar así, Jorge Jaramillo, rellenos sanitarios.
Entonces aquí lo pueden encontrar, es un PDF. Que se llama Guía para el diseño y construcción y operación de rellenos sanitarios manuales. A ver qué pasó acá con... Bueno, y acá se los dejo. ¿Listo? Entonces, denme un minutico, por favor. Listo. Bueno. Entonces, en este libro de Jorge Jaramillo, Guía para la construcción y operación de rellenos sanitarios manuales, pues es un librito, pues, ya, pues, viejito, pero que sirve de muchas cositas. Entonces, acá están las generalidades, la gestión integral de los residuos sólidos municipales, y acá ya la parte de relleno sanitario, que es un relleno sanitario, y acá vamos a ver esto es lo que se los voy a explicar ya. Relleno sanitario mecanizado, semimecanizado, manual, eh, trinchera, área, combinado, cuáles son las ventajas, el material de cobertura, cómo se planifica un manual, de qué forma se crea, la clausura del botadero municipal, listo, y varias cositas. Entonces, es un libro muy, pero muy bueno, que les recomiendo entonces que tengan ustedes. Listo, este es una persona acá de la Universidad de Antioquia, pero fue entonces creado este libro, pues ya matriculado por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, por la OPS, entonces para que lo tengan muy, pero muy en cuenta también dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a ver de qué se tratan estos tipos de relleno sanitario según su capacidad de operación. Entonces, los rellenos sanitarios mecanizados, ¿cierto? Son todos aquellos a los cuales su operación implica de que entren más de 40 toneladas por día. ¿Listo? Por eso estamos hablando que según su capacidad. Entonces, si al relleno sanitario van a entrar más de 40 toneladas al día, implica que ese relleno sanitario va a ser manejado ¿de forma qué? De forma mecanizada. ¿Y qué implica que sea manejado de forma mecanizada? Implica de que debe tener maquinaria pesada para el manejo del relleno sanitario. ¿Listo? O sea que el relleno sanitario no se puede manejar a punta de palas ni nada de eso. Pues porque es que estamos hablando de 40 toneladas. 40 toneladas son aproximadamente la entrada de entre 6 a 7 vehículos por día, ¿cierto? Entonces ya se imaginan una persona simplemente con palas manejando toda esa parte de residuos sólidos. Entonces se necesitan cargadores, se necesitan compactadores para poder realizar todos estos diferentes manejos. ¿Listo? Para ello se requiere del uso, como les digo acá, de un compactador de residuos, así como de equipo especializado para el movimiento de tierra. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá.
Esperen que por acá veo algo, que con esto nos podemos... Este señor sí es aburrido, ¿no? Ya. Bueno, esto es una banda separadora. ¿Esto será qué? ¿El guacal o qué? Para el tratamiento de cargas orgánicas. Mundial, debido a la insuficiente ubicado en las montañas de Colombia, al occidente del departamento de Antioquia, que le presta el servicio a los municipios del sur del Valle. Ah, sí, este relleno sanitario era el guacal. Era el guacal. El guacal era un relleno sanitario que quedaba en el municipio de Liconia. Y tenían pues pues como vamos a ver acá, pues como sabemos que aquí no tiene separación en la fuente, entonces, pues aquí están explicando lo mismo que les he dicho. Pues tenían una banda separadora para separar los residuos sólidos, pero allá en el sitio de disposición final, ¿cierto? Pues empezaron a llegar más cantidad de los residuos sólidos que se tenían y se empezaron a generar ciertas cantidades de problemáticas. Entonces aquí tenemos la banda separadora, donde las personas aquí se encargaban de abrir unas bolsas. Esas bolsas entonces ahí llegaban con cierto material y ya otro personal dentro de la banda se encargaba de hacer la separación. Acá entonces lo que les quería mostrar, esta es una celda clausurada, acá están saliendo los diferentes gases, pero lo que les quería mostrar es que este relleno sanitario, por la capacidad que tenía, creo que eran 800 toneladas día, entonces vuelvo a lo mismo, o sea, sí se tiene que utilizar pala y asadón, pero realmente no se puede utilizar todo el material, manejar todo el material con eso. Entonces se utilizan una serie de compactadores, que este señor no me lo quiere mostrar por acá. Bueno, esta es la banda separadora, acá van separando el plástico, todo, y lo que sale acá al final se supone que es pues ya un material no aprovechable que iría directamente a la disposición final, ¿cierto? Entonces ya los residuos sólidos, miremos acá. Acá entonces llega el carro a la disposición final, ¿cierto? Y al llegar el carro entonces se empieza a cargar el material. Y estos entonces, como vemos acá, estos son material pesado, son diferentes compactadores, cargadores, que a la vez que van cargando van compactando. Y estos de que tenemos acá, miren que son como con taches, ¿cierto? Estos son especializados solamente para rellenos sanitarios. La que acabamos de ver, pues así como con especie de pues no sé, pues, o sea, como con correíta, con correa, ese es, pues es común, pues, pues para diferentes operaciones. Para diferentes operaciones, o sea, para crear una vía, una carretera o algo así. En cambio, este es especial, simplemente especial, para todo lo que tiene que ver con rellenos sanitarios, pues por estos taches con los cuales cuenta. Entonces, estos taches lo que hacen es que a la vez que van compactando el terreno, con el fin de que los residuos sólidos queden más compactados, a la vez, por ejemplo, si hay vidrios, si hay plásticos y eso, pues estos taches lo que hacen es como realizar una mayor compactación de cada uno de ellos. Entonces van realizando esa compactación. Entonces, miren pues, porque miren, por ejemplo, esta pendiente que se tiene acá. Entonces, toda esta pendiente, pues obviamente tiene que ser manejada con estas clases de equipos.
Siempre es algo como complicado, pero bueno. Listo. Entonces, este, que es el relleno sanitario, el Guacal, entonces es un relleno sanitario. ¿De qué forma? Mecanizado. ¿Por qué? Porque le entran más de 40 toneladas al día. Hay otros que vamos a llamar, que son los semimecanizados, en los cuales se tiene una disposición de 16 a 40 toneladas diarias. En estos entonces, en estos de 16 a 40 toneladas diarias, también se necesitan maquinaria pesada, pero no tan pesada como los del relleno sanitario mecánico, ¿cierto? Entonces es una maquinaria como más chiquitica, como más bajita. Entonces son buenos también, pues, o sea, no, con eso no hay ningún problema en cuanto a eso. Pues, entonces se utilizan estos pequeñitos, pues, o sea, pues cosas no tan pesadas para poder estabilizar el relleno. Entonces, pues, por ejemplo, tenemos así, pues, pues, se tiene la compactación manual, pero también se tiene este material, pues, como estas gruitas y cosas así, para poder tener una mayor agilidad, porque es que realmente, pues, aunque el libro de Jorge Jaramillo pues habla de rellenos sanitarios manuales y pues si realmente la mayoría de nuestros rellenos sanitarios en Colombia son manuales, realmente pues, y son manuales más que todo desde el punto de vista, desde el punto de vista económico, porque no hay con qué pagarle a los trabajadores. Entonces, ahí si no hay con qué pagarles, muchísimo menos para que ellos tengan pues toda una maquinaria solamente para trabajar dentro del relleno. Entonces, de 16 a 40 toneladas tenemos los rellenos sanitarios manuales, semimecánicos. Y acá ya tenemos entonces un relleno sanitario manual, que como les digo, es la mayoría de rellenos sanitarios pues, de las poblaciones de acá de Colombia, pues, porque nosotros tenemos o rellenos sanitarios regionales, que son pues así grandes, que son los de las grandes ciudades, y ya pequeñas poblaciones, cada pequeña población tiene su relleno sanitario. Entonces, por ejemplo, en el caso de Antioquia, entonces, tenemos como 20, como 40, creo, 40 rellenos sanitarios en total, de los cuales tenemos pues dos grandes, no mentiras, tres, pongámosle tres grandes, que sería el relleno sanitario de el Pradera, pues obviamente Pradera, el Tejar, que es el que coge todo Urabá, toda la zona de Urabá, y tenemos uno también muy grande, pues uno grande en Caucasia, y es porque coge pues ya no municipios del Bajo Cauca, mentira, sí, uno del Bajo Cauca, que sería Caucasia y el Bagre, y municipios del sur del sur de Córdoba, entonces que llegan allá, entonces se tienen disposiciones. Pero, por ejemplo, tenemos pues, rellenos sanitarios, hay otros regionales como es, por ejemplo, el de Tarazá Cáceres, pero pues, tampoco es que tenga gran capacidad. Otro regional que es el de Olaya Liborina, pero pues tampoco es muy grande. Y ya cada municipio con su pequeño relleno sanitario, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, el de San Andrés de Cuerquia, el de Toledo. Imagínense, Toledo es un municipio con 2.500 habitantes. Y póngale, es una PPC, tienen una PPC muy bajita, pero póngale 2.500 habitantes por 0.4. Eso es un municipio que está generando aproximadamente al día 1 tonelada. Generando. Queda faltando lo que se recupera y lo que iría al relleno sanitario. Entonces, estamos hablando de un municipio que podría estar alrededor de las 5 toneladas a la semana. Entonces, pues,
obviamente pues no hay maquinaria para eso, y pues y es un municipio que no tiene la capacidad económica para poder comprar todo eso. Entonces, por ejemplo, lo que es Toledo, Campamento, pues todos estos diferentes, son estos diferentes municipios que tienen relleno sanitario. Por ejemplo, el Carmen de Viboral, si es un poco más grande, si es un relleno sanitario semimecánico, pero también es porque tiene alta cantidad de población flotante. Y así pues podemos seguir hablando de diferentes rellenos sanitarios. Pero siempre, casi siempre, todos son así de esta forma, ¿cierto? Entonces acá tenemos una trinchera, una sola persona, y esa sola persona, entonces acá tenemos un rodillo, que este sería, pues, miren la diferencia tan grande, tenemos personas que anteriormente, pues, veíamos la maquinaria pesada, ¿cierto? Y esa maquinaria pesada se encargaba de compactar todos los residuos sólidos. Pero ahora el compactador va a hacer esto, ¿cierto? El compactador va a hacer eso. Entonces, como el compactador va a hacer eso, entonces imagínense una sola persona con este rodillo y así. Por eso es que pues, le tomé esta foto por allá como tirado, porque pues en un relleno sanitario me lo encontré y llegaron y dijeron, no, Junior, pues, ¿quién va a compactar así? Y vos realmente lo coges y el rodillo sí es muy, pero muy pesado, como para vos estar compactando con eso. Entonces, la compactación obviamente es mínima. Entonces, esa compactación se hace más que todo, es cuando entra el carro recolector, se empieza a compactar. O sea, le dicen al carro recolector, vea, pase por acá. Entonces, el peso del carro es el que genera esa compactación. ¿Listo? Entonces, estos serían las tres clases de relleno sanitario según la capacidad. Pero la capacidad, ¿qué? La capacidad diaria. Entonces, estamos hablando que cuando tenemos menos de 15 toneladas por día, estamos hablando de un relleno sanitario tipo manual. Vamos a hablar entonces ahora de los rellenos sanitarios según su topografía, ¿cierto? Según la topografía. Acá lo que nos dicen es acerca de las densidades. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos un relleno sanitario manual, los residuos sólidos podrían estar aproximadamente entre 200 a 300 kilogramos por metro cúbico, compactado de 400 a 500 y completamente estabilizado de 500 a 600 kilogramos por cada metro cúbico. Bueno, según la construcción del relleno sanitario, o sea, según la topografía, que sería la otra parte, entonces sería el método de construcción del relleno sanitario, ¿cierto? ¿De qué va a depender eso? Va a depender entonces, como les digo, de la topografía del terreno, aunque también depende del suelo y de la profundidad del nivel freático, como estábamos diciendo ahorita. Ahorita que estábamos diciendo, a menos de 5 metros del nivel freático no se puede. ¿Listo? Para que lo tengamos como en cuenta. Deme un minutico, por favor. Listo, entonces lo tenemos así. Yo saco un poquitico de agua. Entonces tenemos diferentes métodos. Un primer método lo vamos a denominar método trinchera o método zanja. ¿Listo? Este lo vamos a utilizar más que todo, sobre todo, en áreas planas. Áreas planas donde el nivel freático sea superior a los 5 metros. ¿Listo? Entonces, perdón. Listo. Entonces vamos a tener
vamos a tener unas trincheras, entonces vamos a tener una zona plana, vamos a ver por acá, vamos a hacerlo mejor por acá, por el paint. En el cual nosotros vamos a tener acá una zona plana, ¿cierto? Ah, no, venga, hagámoslo así. Aquí una zona plana. ¿Listo? Entonces, en esta zona plana, lo que vemos es, por decir algo, hacemos el estudio topográfico, hacemos el estudio hidrológico, hidrogeológico, entonces decimos que acá el nivel freático está ¿a cuánto? Está a 7 metros. ¿Listo? El nivel freático está a 7 metros, de acá a acá. Eso quiere decir que ¿cuánto me puedo profundizar yo? ¿Cuánto me podría profundizar? Daniela, ¿cuánto me podría profundizar? Si el nivel freático está a 5 metros. Podría ser, 2 o 1. 7 metros, perdón. ¿Podría ser un hueco de cuántos metros? Pues lo mínimo son 5, pues, o sea, lo mínimo son 5 para poder realizar el relleno, entonces yo diría que 2, pues ahí quedaría muy al ras. Pero sí, 2, ¿sí o qué? Entonces yo me podría profundizar de acá a acá 2 metros. Listo. Y de acá a acá debe de haber una distancia de ¿cuánto? De 5 metros. ¿Listo? ¿Por qué es mejor eso? O sea, ¿por qué tanto problema con el nivel freático? Cae un aguacero bien bravo, ¿cierto? Y esto se puede subir inmediatamente. Se puede subir, entonces por eso. Entonces acá tengo una zona plana, donde el nivel freático es profundo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago trincheras, ¿cierto? Hago trincheras. O sea, ¿qué son esas trincheras? Son huecos que nosotros hacemos en el suelo. ¿Dónde se ve esto? Esto se ve más que todo, pues, en zonas, pues, como les digo, en zonas planas, pero altas, no a nivel del mar. Porque si estamos a nivel del mar, el nivel freático va a ser muy alto, ¿cierto? Miren que si uno está a nivel del mar, uno llega y abre un hueco y de una sale agua. O al lado de un río, uno llega y abre un hueco e inmediatamente sale agua. O sea que el nivel freático allá es muy, pero muy alto. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta cada uno de esos diferentes factores para poderlo tener. Entonces ese entonces sería el relleno sanitario tipo trinchera. Entonces miren que acá tenemos una serie de trincheras para ello. Acá tenemos la creación de una trinchera, ¿cierto? Y acá cómo funciona esta trinchera. Miren que acá este es el borde del suelo. Se hizo la trinchera, ¿cierto? Se profundizó y ya, después de que se profundizó, entonces se empieza a disponer sobre ella. ¿Listo? Lo mismo acá. Acá, este era el ras del suelo, se hizo el hueco, ¿cierto? Por así decirlo. Y a partir de ello, se pone pues acá todo lo que tiene que ver con la tubería en la parte baja y ya después se empieza a disponer. Y miren que esto empieza a convertirse como en una especie de sándwich. ¿Listo? Entonces, este es el primero, método trinchera. Va a depender altamente del nivel freático. Va a suceder también lo siguiente. Vamos a suponer, vámonos para otro método. Entonces vamos a tener aquí. Este es el terreno, ¿cierto? Este es el terreno. No, pongámoslo en verde. Este es el terreno. Y vamos a encontrar que de acá a acá, o sea que el nivel freático lo vamos a encontrar a los 5 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí yo no me puedo profundizar, porque inmediatamente voy a empezar a encontrar agua. Entonces,
¿qué es lo que puedo realizar? Lo que hago es una adecuación de este terreno, ¿cierto? Hago aquí como una especie de plataformita, acá dentro de esta parte, y acá ya sí empiezo a depositar mis residuos sólidos, ¿listo? De acá a acá ya sí haría aquí como toda la parte de disposición de residuos sólidos. Entonces, este relleno sanitario lo vamos a denominar tipo área. ¿Por qué? Porque no voy a abrir hueco. ¿Por qué? Porque debido al nivel freático no se puede. Entonces, ¿qué es lo que hago? Adecuo la parte del terreno, ¿cierto? Y sobre él empiezo a depositar. ¿Dónde se ve esto? Pues en sitios con altos niveles freáticos. Entonces, por ejemplo, en el Magdalena Medio, en el Bajo Cauca, al lado del mar. Pues tal vez no construir pues un relleno sanitario en una playa, pero sí pues, o sea, que están pues como cercanos pues a estas zonas. Entonces entonces como dicen acá, entonces son áreas relativamente planas donde no sea factible excavar, donde no sea factible excavar fosas o trincheras para enterrar. Esta se puede depositar directamente sobre el suelo original, el que debe elevarse algunos metros previa impermeabilización del terreno. ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, no es tirarlo ahí porque se convierte eso en un botadero a cielo abierto. ¿Listo? Bueno, tenemos otro que va a ser tipo pendiente. Que va a ser tipo pendiente. Miremos acá, un tipo área entonces. Una cosa muy importante tipo área, o sea, yo para dibujar soy pues, no sé dibujar, pues yo no sé dibujar, ni con Paint, ni en un tablero, ni nada, pero en el momento en el que se van a depositar acá los residuos sólidos, no se pueden depositar de esa forma, sino que se debe dar una estabilidad al terreno, entonces hacerlo así como tipo meseta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que si yo tengo tipo meseta, entonces estos ángulos que se van a formar acá, lo que van a tener van a generar una mayor estabilidad sobre la masa de residuos sólidos. Entonces, por eso, en las gráficas que vemos acá, vemos que se está conformando el terreno, pero miremos que el terreno se conforma como en forma de mesetas. Claro, y una meseta es muchísimo más estable, o sea, desde el punto de, pues, porque no es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados, no te va a generar la mayor estabilidad en el terreno que por decir algún ángulo de 45 grados, ¿cierto? Entonces, entre más bajo sea el ángulo, pues mayor va a ser la estabilidad. Hasta cierto punto, porque ya quedaría completamente plano. Entonces es que sí tenga unas elevaciones ahí completas cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces miren que aquí vamos depositando y a medida que vayamos depositando los residuos sólidos, entonces se van meseteando. Claro, yo no sé si esa palabra existe o me la acabé de inventar, de forma tal de que se vaya dando esa estabilidad sobre el terreno. Tenemos otro que sería el método rampa o tipo pendiente. Este método rampa o tipo pendiente es muy utilizado acá en Antioquia y lo que sucede en este es lo siguiente. Lo que pasa es de que el relleno sanitario, o sea, tengo una montaña, ¿cierto? Entonces, al tener esa montaña, pues no puedo hacer ningún tipo, no puedo abrir huecos porque es una montaña. Pues no lo puedo hacer en la parte plana porque no es una meseta, sino que es una montaña, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Tengo que utilizar la montaña y volverla como una forma de rampa, ¿cierto? Entonces, lo que se aprovecha es la pendiente de la montaña y a partir de la pendiente de la montaña se van realizando una serie de escalones. Es como cuando, por ejemplo, ustedes han visto en carretera cuando se está regenerando un talud.
que cuando se está regenerando un talud, entonces el pie del talud se hace como un escalón más grande y de ahí pum, 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 se va subiendo cada uno de los talones y se va realizando cada uno de ellos. Este, como les digo, es muy utilizado en Antioquia. ¿Por qué en Antioquia? Pues porque en Antioquia somos muy montañeros, pues montañeros en el buen sentido, pues sí, en el sentido de la palabra de que pues estamos rodeados de montañas. Entonces, gran cantidad de los rellenos sanitarios quedan dentro de esas montañas y entonces toca escalarlos así de esa forma. Por ejemplo, el primer relleno sanitario que nosotros tuvimos acá como relleno sanitario como tal, que fue Curva de Rodas. Ese Curva de Rodas entonces era un relleno sanitario un relleno sanitario tipo pendiente. ¿Listo? Era un relleno sanitario tipo pendiente porque vamos a ver si lo encontramos por acá. Vámonos para... espérate que yo tenía por acá Google Earth. Vamos a ver si me carga para que veamos ahí en un momentico cómo entonces era este relleno sanitario. ¿Qué le pasó? Bueno, si no, busquémoslo por acá. Busquemos por acá, curva de rodas. Miremos aquí varias foticos. Miremos que esta es la autopista Medellín-Bogotá y acá abajo está el río Medellín. Entonces miremos que es una pendiente siempre altamente pronunciada. Aquí era cuando se estaba ya como en época de clausura. Acá ya está completamente cerrado. Miremos, carretera Medellín-Bogotá y abajo el río Medellín. Entonces vamos a verlo por acá desde otra perspectiva, desde otra foto. Espera, yo busco por acá. A ver si me sale. Listo, entonces miremoslo acá. Miremos acá en esta zona de acá, pues, o sea, se llama curva de rodas porque queda sobre toda la sobre toda la desembocadura de la quebrada Rodas. Listo. Esperen a ver, vean acá, este es. Ahora sí, este es el relleno sanitario, o este era el relleno sanitario. Hay una parte aquí para verlo en 3D. Vamos a ver aquí imágenes históricas. No tiene buena resolución. Acá ya está en la época de cierre. Está en la época de cierre. Pero, no, aquí no se tiene buena resolución. Pero miremos entonces acá, como les digo, es toda esta pendiente que se tiene. O sea, es una pendiente altamente pronunciada en esa zona. ¿Listo? Entonces, por eso es un relleno sanitario tipo pendiente. ¿Listo? Entonces, lo que se van haciendo son diferentes escalones dentro, así como lo vemos acá, se va haciendo de una forma completamente escalonada. Esto no se puede ver 3D, ¿no? De una forma completamente escalonada cada uno de ellos. Bueno. Y por último, tenemos un relleno sanitario tipo combinado. En este tipo combinado, pues se combinan dos o más métodos de los que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo
Por ejemplo, un relleno sanitario tipo trinchera. Los rellenos sanitarios tipo trinchera, el fin de la vida útil de ellos es convertirse en un relleno sanitario combinado. ¿Listo? Entonces miremos algo acá. Yo tengo aquí la trinchera. Entonces, lleno todo esto de residuos con material de cobertura, ¿cierto? Y después de que llego acá a ras del suelo, entonces sigo para arriba, ¿cierto? Entonces miren que este tipo trinchera se convirtió cuando llegó acá en un tipo área. O sea que esto es un relleno sanitario, ¿qué? Un relleno sanitario tipo combinado. ¿Listo? Donde estoy combinando los dos diferentes, las dos diferentes formas de poder trabajar. ¿Listo? O también puedo tener también tipos pendientes que en la parte baja puede haber una zona plana y en esa zona plana poder hacer trincheras y en la parte alta poder trabajar tipo pendiente. Esos serían como los diferentes métodos que tendríamos. Aquí lo vemos. Entonces, miren, acá tenemos la trinchera llena y después de llenar la trinchera, entonces hágale para arriba, mijo. Y ahí ya puedes poder terminar estas diferentes áreas. Listo. Por el otro lado, entonces, tenemos el decreto 1784, nos categoriza los rellenos sanitarios y nos dice que hay unas categorías 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. Estas categorías de los rellenos sanitarios van a ser entonces para una categoría 1 es de 0 a 50 toneladas día, categoría 2 mayor a 50, de 50 hasta 500 toneladas por día, categoría 3 mayor de 500 hasta 3000 y categoría 4 mayores a 3000 toneladas por día. ¿Para qué van a ser entonces esas categorizaciones? Esas categorizaciones van a ser porque tenemos una resolución, vengan, yo la busco por acá. Esperen que yo creo que es esta. Dame un minutico, porfa. Que es bajo la cual se reglamenta así el decreto 1784, ¿cierto? Entonces, en esta resolución, según la clasificación del relleno sanitario, no, pero es que aquí está, no, que no está como tan chévere. Entonces yo la busco acá para entregárselas. No, esto tampoco es. No. Pero vea, pues, denme un minutico acá, yo veo una cosa. Ahora yo veo aquí. Puta. Sí, la 938.
Pero venga, pues yo la busco bien, pues, para aquí. $9.38 para acá. Ya mismo se los envío. Listo, ahora sí. Las voy a poner acá. Y Jennifer, posteriormente, todos los días, como les había dicho, todos los días se va tapando los residuos sólidos con diferente material de cobertura. Entonces acá en el 938 tenemos, según las categorías, se van a establecer qué se tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, condiciones, compactación mecánica, una vez realizada la descarga de los residuos sólidos. Entonces, se pone categoría 1, ¿qué se debe hacer? Densidad de compactación mayor o igual a 1.1 toneladas por metro cúbico, si es la categoría 4. Densidad de compactación mayor o igual a 1, tan, y así cada uno, según las categorías. Entonces, lo que me va a dar esta categorización, vamos a ponerlo por acá. Esperen, yo se los copio y se los pego. Ah, pero ya se puede hacer ahorita más tarde. Esta categorización va a ser ¿para qué? Para la operación. Entonces, ¿qué nos va a quedar en estos 35 minutos que tenemos? Ustedes se van a leer, entonces, esta resolución, la 938, acerca de cómo debe de ser la operación del relleno sanitario según su categoría. Miren que estos no son ni 3 ni 4 hojitas, pues es una cosa muy chiquitica. Listo. Para que lo tengan en cuenta. Y cualquier duda o cualquier pregunta, pues me avisan. Para la próxima clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios de cálculos de vida útil. Vamos a hacer un ejercicio acá por Excel y en la página les debe quedar otro ejercicio. Les pregunto, ¿ustedes me deben alguna nota? Todos me alcanzaron a presentar el parcial. Bueno, Cristian se fue. Profe, sí. Ah, listo, perfecto. Dale, de una. Listo. Bueno, muchachas, entonces, porfa, a leerse la resolución y nos vemos el próximo martes. Chao. Profe. Dime.